Bueno, buenas tardes. Estamos con Andoni Altuna de la empresa UMA Embedded de Oñate, una empresa puntera en lo que respecta a tecnologías de electrónica y que ha tenido a bien colaborar con nosotros cogiendo una alumna del curso de especialización de electrónica. Entonces lo que nos gustaría es recoger sus opiniones respecto a unos cuantos puntillos de dicho curso. Entonces, bueno, Andoni, en función de lo que conoces, que todavía hemos tenido oportunidad de colaborar relativamente poco, pero bueno, de lo poco que te has podido coger sobre las características de este curso de especialización electrónica, y a falta de poder comprobar el periodo de prácticas que va a venir la alumna aquí durante un tiempo, sí nos gustaría que nos expresases tu opinión con respecto a media docena de puntos, plan sencillo y plan natural. En un primer momento, ¿qué te parecen los objetivos que nos hemos marcado con este curso? Bueno, el objetivo de sacar una titulación de técnico es algo que se echa de menos, ha desaparecido. Se ha pasado del maestro industrial y técnico de antes, se ha pasado a ser de FP2, más Industrial Know, y se ha pasado a grado. Entonces se ha perdido ese hueco de personas con inquietud, de mucha capacidad a corto, que no tienen por qué sacar esas carreras y funcionan muy bien. Yo soy técnico. En mis tiempos no había grado. Muy bien. Con respecto a los contenidos que hemos recogido y las tecnologías que hemos trabajado en este curso, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué te parecen? Bueno, es de las pocas veces que un temario de un curso coincide casi plenamente con todas las tecnologías que nosotros llevamos dentro de nuestra empresa. Por regla general se suelen utilizar otras tecnologías, bien porque hay más apuntes en castellano, más tradición, y es algo que echaba en falta. Entonces yo, cuando he visto el temario de este curso de técnicos, me he quedado sorprendido. Y eso es bueno, ya es bien empezar. Estamos hablando de las tecnologías que empleamos nosotros en la vida real. Por la experiencia que tienes con otras empresas o competencia, ¿te parece que puede ser válida también para otro tipo de industria? De electrónica, desde luego, son las que se llevan y las que se están imponiendo. Está habiendo un proceso de convergencia de herramientas y son las que se están imponiendo. De acuerdo, muchas gracias. Por otro lado, la metodología y la plataforma, y no has tenido tiempo ni es tu labor mirarlas, pero sí sé que les has echado un vistazo. Entonces, pues me gustaría recoger un poco el feedback para ver si tenemos que seguir en esa línea o redireccionarnos, o qué nos cuentas. Metodología. Bueno, la metodología basada en audiovisuales es una cosa que me ha sorprendido, pero yo soy de una generación de libros. Yo reconozco que está cambiando. Los nuevos profesionales, la gente joven, tira más de vídeos y son igual de efectivos o más que los libroadictos. Entonces hay que estar abierto a nuevas formas. Bien, yo también estoy de acuerdo. Yo también soy libroadicto de papelero, pero bueno, también me doy cuenta que lo que dices tú, que la nueva juventud hay nuevas metodologías de aprendizaje, y nos hemos tenido que tirar a esta, sin descuidar el tema del papel, porque tenemos ahí pues todos los PDFs, sin descuidar ese tema hemos tenido que tirar al tema de vídeos. Yo entiendo que con el vídeo es más fácil centrar, luego hay que romperse los cuernos con el papel. No queda otra. Con respecto a la duración del curso, recuerda que aquí tenemos asignados 600 horas presenciales, 200 de dedicación por su cuenta y otras 200 de formación en centros de trabajo. Con respecto a eso, ¿qué me cuentas o qué te parece? Nosotros, la profesión nuestra, nosotros consideramos que para que un ingeniero sea senior, que tenga tablas, hace falta de 5 a más bien 10 años de trayectoria
haciendo actividad dentro del sector. Entonces, nosotros consideramos mínimo 3-6 meses de prácticas para enterarse de qué va el tema y ver las maneras con que se desenvuelve. Aquí lo importante es la actitud de la persona, cómo se desenvuelve para buscar las soluciones y apoyarse en las herramientas que tiene. Entonces esas cosas se suelen ver en 3-6 meses. De hecho, además, nuestro planteamiento inicial fue de hacer 200 horas, pero hemos llegado a un arreglo en el que realmente Adriana va a estar aquí 6 meses, con otra estructura diferente, pero va a estar 6 meses, saliendo de este programa, pero vamos a tener ese tipo de colaboración. ¿Qué echas en falta en este curso? En general, en lo que quieras, en metodología, tecnologías, lo que sea. Yo como director de hardware de Ulma Embedded Solutions, entonces me identifico plenamente con el curso porque es de hardware. Entonces, pero la electrónica ya no es ni hardware ni software, son sistemas. Entonces, hace falta hardware y hace falta software. Entonces, he hecho en falta software. He hecho en falta sistemas de tiempo real, he hecho en falta open source de software, he hecho en falta el temario, que sé que se tiene que dar, porque si no, no funciona. Porque sin software no hay hardware. Entonces, es lo que he hecho en falta, el software. Muy bien. Y por último, en general, ¿qué opinión te merece el curso hasta donde lo conoces? Genéricamente, en lo que te explayes, en lo que quieras. Una iniciativa que me agrada. Es una iniciativa que me agrada. Había oído por otro foro y me causó impresión, viendo tan cerca de nosotros. Estamos a 20 kilómetros. Y bueno, todas estas iniciativas nuevas, rompedoras, bienvenidas sean. Pues por mi parte, nada más que agradeceros tus opiniones, por supuesto, y vuestra colaboración más que más. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí.